Después de 37 años de interrupción de diálogo formal entre Chile y Bolivia, el canciller Heraldo Muñoz ofreció públicamente restablecer relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pese a la continuidad del juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Queremos conversar en mayor profundidad de este tema. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás? Muy bien, senador. Le quiero preguntar, ¿está de acuerdo, respalda la posición del canciller Heraldo Muñoz de ofrecer relaciones diplomáticas? Recordemos que fueron interrumpidas en marzo de 1978 y de ahí no más. Bueno, este ha sido un día vertiginoso en esta materia. Primero, lo que señaló el canciller Muñoz no es nada más ni nada menos que reiterar lo que ha sido la voluntad permanente de Chile de invitar a Bolivia al diálogo. Y ha sido Bolivia el que permanentemente, después de que hace 37 años interrumpiera las relaciones diplomáticas, el que se ha negado justamente al diálogo. Y en ese mismo sentido, el canciller Muñoz tenía todo el respaldo de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Pues bien, tenemos hoy día a Evo Morales donde se ha retratado de cuerpo entero. Un presidente poco serio, que en definitiva ha usado y ha abusado del derecho internacional, que en vez de diálogo finalmente ha respondido siempre con agresiones verbales, y hoy día las declaraciones del presidente Evo Morales respecto del canciller Muñoz son inaceptables respecto de países vecinos que en algún minuto deben sentarse a conversar respecto de los otros 12 temas pendientes. Acá ha quedado manifiesto ante la opinión pública internacional que Bolivia nunca ha querido el diálogo y que ha finalmente usado una estrategia de comunicación para victimizarse. Quiero señalar que el canciller Muñoz cuenta con todo nuestro respaldo, no solamente en la mañana cuando ofreció el aquí y ahora de restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia, como antes lo hizo el presidente Lagos, como antes lo hicieron otros cancilleres, sino que además tiene todo nuestro respaldo frente a las declaraciones que realmente distan poco de un jefe de Estado que realmente no ha mostrado la estatura como el presidente Evo Morales, que ha finalmente denigrado a un canciller, a nuestro canciller. Y por lo mismo, nosotros queremos rechazar tajantemente las declaraciones del presidente Morales. Además, senador, hoy día y como respuesta, el mismo canciller Choquehuanca en Bolivia ha dicho que, claro, que ellos sí, efectivamente, el restablecer relaciones diplomáticas les lleva a terminar con este enclaustramiento, ha dicho él, están dispuestos. O sea, dice que sí, pero pone condiciones. ¿Es posible? Mire, nosotros hemos sido un país serio, respetuoso del derecho internacional, un país con el cual se han generado tratados de libre comercio, porque somos un país que es serio, que es responsable, que tiene miradas de largo aliento respecto a sus relaciones internacionales. En cambio vemos un país como Bolivia, donde está lamentablemente gobernado por un presidente que ha demostrado poca seriedad, poca consistencia y finalmente poca voluntad de solucionar los problemas de fondo de la relación bilateral. Y más bien usa la relación con Chile como un instrumento de política interna. Y en este mismo sentido, nosotros volvemos a insistir, acá los temas están absolutamente zanjados, los que dicen relación con acceso privilegiado al mar que Chile le ha dado a Bolivia, que no tiene ningún otro país mediterráneo. En segundo lugar, Chile ha dado íntegro cumplimiento al Tratado del año 1904, incluso más allá de las obligaciones establecidas en virtud de ese contrato, porque realmente ese tratado es un contrato en que genera obligaciones para ambas partes y adicionalmente va mucho más allá de lo establecido en la Convención de Viena respecto de los países mediterráneos. Por tanto, yo quiero señalarle ciertamente, Chile ha sido un país respetuoso del derecho internacional y nosotros en materia de soberanía no tenemos ningún tema pendiente. Si Bolivia
quería resolver los otros 12 puntos, estábamos dispuestos y vamos a seguir disponibles. Y por tanto hacemos el llamado para que en algún minuto la cordura del pueblo boliviano, con lo cual nosotros no tenemos ningún problema, por el contrario, estamos indubitablemente unidos, los pueblos bolivianos, chilenos y peruanos en la zona norte de nuestro país, tenemos una relación de interdependencia cultural. Hacemos el llamado para que si alguna vez cunde la cordura en Bolivia, finalmente podamos tener un gobernante serio con el cual poder sentarnos a la mesa, hablar respecto a los temas de largo aliento, los otros 12 temas que Chile siempre está y va a estar dispuesto a conversar con nuestro vecino país. Bueno, senador, precisamente el canciller Choquehuanca hablaba de que como hay esta lista de 13 puntos que han conversado con distintos gobiernos, él ha dicho, si no hay temas pendientes, entonces, ¿por qué existe esta lista de 13 puntos en los que está incluido el mar? Bueno, hay otros 12 puntos, por supuesto. Sí, tenemos una relación de interdependencia absoluta en la zona norte del país. Claramente, estos otros 12 puntos dicen relación con materias de integración en el Cono Sur. Y por tanto, el llamado que uno le hace justamente a Bolivia es actuar con mucho más responsabilidad de lo que ha actuado hasta ahora. Senador, ¿podríamos tener relaciones diplomáticas y en paralelo este juicio en la Corte Internacional de La Haya? Bueno, hoy día le hemos manifestado al presidente Morales que estamos dispuestos. Y ojo, esta acción que hoy día ha emprendido el canciller Muñoz está siendo observada por la opinión pública internacional, está siendo observada, no nos cabe la menor duda, por los jueces de la Corte de La Haya. Y le ha quedado meridianamente claro a los ministros de la Corte de La Haya, a los jueces de la Corte de La Haya, que en definitiva, quien ha rehusado el diálogo persistentemente ha sido Bolivia. Y por eso yo aplaudo la acción audaz, pero que es contundente en términos de lo que ha sido la historia de las relaciones diplomáticas de nuestro país del canciller Muñoz. Y del mismo modo, yo veo también una reacción un poco histérica de Bolivia, porque el Papa le dio un portazo en la cara a la pretensión boliviana. El Papa lo que hizo básicamente en Bolivia fue ratificar lo conversado en la Santa Sede, lo conversado con la Secretaría de Estado, en términos de que el Vaticano es neutral, que este es un tema de carácter estrictamente bilateral y por eso el Papa hizo el llamado al diálogo, porque es un tema entre dos países, entre dos estados, y porque además le cerró la puerta completamente en las narices a Evo Morales respecto de una solicitud de mediación. Esto dice relación con la seriedad con que Chile ha actuado en la defensa de sus intereses permanentes y en la defensa de su soberanía. Y por tanto yo le quiero señalar que esto corresponde más bien a una reacción histérica, comunicacional, porque no tiene ningún fundamento jurídico su demanda ante La Haya por parte de Bolivia. Senador, pero ¿no le parece que el gobierno boliviano ha sido exitoso en visibilizar el problema de Bolivia, de la aspiración marítima boliviana? Porque han expresado más de una vez que La Haya no es el único camino y probablemente si no encuentran respuesta en La Haya van a seguir a través de otras sendas. ¿Han sido exitosos en llevar este tema al mundo? Porque tener al Papa es tal vez una de las personas y de los personajes más visibles en el mundo. ¿Lo consiguieron? A ver, primero sostener que el Papa, antes de pisar suelo boliviano, recibió a la Presidenta de la República y a una delegación de parlamentarios y al canciller de Chile. Lo primero, y ese fue el primer gesto. Lo segundo es que el Papa finalmente afirmó a la delegación chilena que este era un tema de carácter estrictamente bilateral. Y cuando llegó a Bolivia, le dijo al presidente Morales, a los bolivianos en Bolivia, que este era un tema de carácter estrictamente bilateral y que acá era necesario diálogo. Chile, a partir de esas declaraciones, insistió en lo que ha sido su política internacional con Bolivia, en forma permanente. Y volvió a pedir a Bolivia relaciones diplomáticas aquí y ahora. Y finalmente hemos visto lo que es el gobierno boliviano, un gobierno que rehúsa el diálogo porque finalmente frente a la ausencia de argumentos jurídicos,
a la ausencia de amparo del derecho internacional, a la ausencia del amparo de los principios de derecho internacional, lo que ha hecho finalmente es establecer una campaña de comunicación. Si usted me pregunta si la campaña de comunicación ha sido exitosa, yo le diría, lo que ha sido exitoso es que hoy día todos los estados, a través del despliegue que hemos hecho de la diplomacia parlamentaria, de la diplomacia expresada en la Cancillería, pero además de la diplomacia desplegada por los expresidentes, hoy día los líderes de opinión saben perfectamente que Chile ha dado íntegro cumplimiento al Tratado del año 1904 y saben perfectamente que Bolivia tiene condiciones excepcionales de acceso privilegiado al mar que no tiene ningún otro país mediterráneo en el mundo. Senador, y eso se lo puedo señalar por las conversaciones que hemos sostenido con líderes internacionales. ¿Usted calificaría que hubo un uso político de la visita del Papa a Bolivia? Lo que hizo Evo Morales fue manosear la visita del Papa a Bolivia. Lo que hizo Evo Morales es faltarle el respeto no solamente al Papa, al Estado Vaticano, sino también a los católicos bolivianos. Yo diría que esto retrata de cuerpo entero lo que ha sido una conducción irresponsable y poco seria de parte de Evo Morales en lo que dice relación con su vinculación con un país vecino con el cual irremediablemente estamos condenados a vivir juntos, que es Chile. Por tanto, el llamado que uno hace a tener mucho más responsabilidad en esas declaraciones. Senador, finalmente, ¿le sorprendió que el Papa mencionara la palabra mar? No, en absoluto, puesto que si con este manoseo, con esta intención permanente, comunicacional, que tenía Evo Morales instalada justamente en su visita, lo que hizo el Papa simplemente decirle, mire, mar, esto es diálogo, esto es relación bilateral. Y por tanto, con esas palabras finalmente le cerró la puerta en las narices a Evo Morales y a sus pretensiones de una mediación papal. Por tanto, yo diría que se ha avanzado en forma sustantiva en la posición chilena y el mundo, y particularmente la Corte de La Haya, le ha quedado clarísimo que quien ha tenido la disposición de diálogo ha sido el gobierno de Chile, liderado por su presidenta de la República, por su canciller, y quien ha rehusado el diálogo entre países vecinos es justamente el gobierno boliviano. Yo quiero insistir, este no es un tema entre pueblos. Los pueblos chilenos y el pueblo boliviano y el pueblo peruano son pueblos hermanos. Están irremediablemente condenados a seguir viviendo juntos, a interrelacionarse. Por tanto, espero que la cordura en algún momento llegue al pueblo boliviano. Senador, y por último quiero llevarlo a un tema... Me refiero a la elección de sus autoridades. Sí, perdón. Sí, lo entendemos. Queremos referirnos a lo que está pasando hoy día en este Consejo de Gabinete que la Presidenta está encabezando. Todavía ha sido un Consejo de Gabinete largo en que ella ha calificado que es el segundo tiempo de su gobierno y en el que ha sincerado que el gobierno no tiene los recursos para todas las reformas y hizo un mea culpa bastante fuerte. ¿Qué le parecen las palabras de la Presidenta? Primero, es importante que la Presidenta de la República sincere una cuestión que es evidente. El país está con freno a mano. Las proyecciones económicas efectivamente están a la baja. Tememos que efectivamente se pueda provocar un aumento de la cesantía, particularmente en el segundo semestre de este año y el próximo año. Y por tanto el llamado que uno hace a la Presidenta de la República para los efectos de conducir la política interna dice relación finalmente con no generar más incertidumbre en un ambiente colmado de incertidumbre, donde además hay una crisis de confianza profunda, donde hay una crisis social, dada fundamentalmente una crisis de confianza entre las personas. Es un hecho sintomático que un informe de la UDI habla que en Chile solo el 13% de los chilenos confían en sus vecinos y por tanto es muy importante acá que haya conducción, que haya sinceramiento. Creemos que la reforma laboral, por ejemplo, que ha emprendido el gobierno de la presidenta Bachelet, muy por equilibrar o equiparar la cancha, lo que está haciendo es una reforma laboral hecha a medida, fundamentalmente de la cúpula sindical. Se producen situaciones, yo diría que son ridículas. Si en una huelga el 100% de los trabajadores finalmente quiere volver a trabajar, si el presidente del sindicato no lo acoge, no pueden volver a trabajar. Hay una captura
por parte de las cabezas sindicales. Otra situación ridícula que se da en esta reforma es que se elimina la alusión a que las huelgas deben ser pacíficas. Entonces yo hago un llamado al gobierno a entender que obviamente hay que equilibrar la cancha, obviamente hay que equilibrar la relación entre los trabajadores y empleadores para tener una negociación colectiva eficiente, una negociación colectiva que recoja la dignidad de los trabajadores. Pero hacer una reforma laboral a medida de la CUT me parece que es no entender. Y por tanto yo hago el llamado para que finalmente las prioridades que emprenda el gobierno, muy por la marihuana en la Cámara de Diputados, el aborto en la Cámara de Diputados, la eutanasia en el Senado, sea capaz de conducir una agenda también legislativa. Seguridad ciudadana, ni una palabra en el discurso del 21 de mayo, ni una palabra. Los temas que hice en relación con el restablecimiento de la autoridad de las policías, con establecer instrumentos para los efectos del control de identidad, temas que hice en relación fundamentalmente, por ejemplo, con la descentralización. Le hemos pedido a la presidenta la única reforma estructural en que estamos todos de acuerdo y que va a generar confianza es justamente la descentralización fiscal, política y administrativa, devolverle el poder a las regiones y a las comunas. Y finalmente esos no son los temas prioritarios para la agenda del gobierno, las listas de espera. Las listas de espera en las patologías auge y no auge. Vamos a esperar entonces lo que ocurra luego de este Consejo de Gabinete, porque le cuento que siguen conversando y queremos saber también cuáles van a ser efectivamente las prioridades que decida el gobierno de presentar, si son esas que usted plantea o van a ser otras. Se nos acaba el tiempo y sí, 30 segundos. Lamentablemente sí, cuénteme. No, simplemente para decir que Chile nos necesita a todos y estamos disponibles a contribuir con el gobierno de la presidenta Bachelet porque queremos que al país le vaya bien. Pero también quiero hacer una advertencia. Tenemos una dificultad con los allegados que vivían en los 8 cerros siniestrados por el incendio en Valparaíso. El subsidio le llegaba hasta el 31 de julio. Por favor, también no olvidar que a pesar de los recortes que hay que hacer, por supuesto, y que implican responsabilidad, hay un tema que hizo relación con el drama de los damnificados por el incendio en Valparaíso y eso finalmente exige otro ritmo de soluciones. Perfecto, senador, muchísimas gracias. Damnificados que, claro, probablemente no lo van a pasar bien con las lluvias que se anuncian para este fin de semana. Muchísimas gracias y por contacto con nosotros a esta hora. Hasta luego, gracias.